gruñir, ¿verdad? Y a mostrar mi molestia, sino que únicamente saludarlos y vamos a tener nuevas actividades. Entonces, y recordarlos que estamos muy cerca de los exámenes parciales, ¿verdad? Muy cerca de los exámenes parciales. Incluso manifestarles también que he subido unos 2 o 3 documentos a lo que es nuestra página de Facebook de Procesal Penal, que obviamente pues son medios útiles con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Está lo de la etapa intermedia y el tema del procedimiento simplificado y el tema de la teoría del caso, para saber elaborar teoría del caso, que yo les había dicho que es bastante importante para derecho procesal penal y en un sistema oral, ¿verdad? La oralidad hace que se construya muy técnicamente nuestros alegatos. No es lo mismo presentarlas por escrito que oralmente en una audiencia. Por lo tanto, pues ustedes ahí tienen una presentación en donde les da información de lo que es la teoría del caso. Y obviamente, como ya les dije, va el procedimiento simplificado que ya platicamos en su momento de qué era, hoy leímos los artículos y entonces vamos también a escuchar también o ver precisamente lo relativo a la teoría del caso y a continuación pues obviamente también una etapa intermedia. Entonces esos son los 3 documentos los documentos que subí precisamente al tema de a la página que tenemos nosotros en Facebook. Por otra parte también, dentro de los comerciales que tenemos que acudir nuevamente, ¿verdad? Todavía hay alguno que otro que todavía anda preguntando ahí lo relativo a cómo se va a hacer el trabajo y sobre todo de la película. Espero que ya a la altura de esto ya ustedes tengan como quien dice vista por lo menos la película, ya la hayan visto todos y ya se hayan practicado. Ya les había dicho yo que primero es un pequeño resumen de la película que fueron a ver. Me espera un momentito. Tengo algo que atender. Entonces, disculpen, ya estoy aquí nuevamente, solo me había faltado alguna instrucción por ahí. Entonces les decía yo que efectivamente hacer un pequeño resumen de la película, ¿verdad? Respecto a la película que es la que tienen ustedes que ver. Jennifer está levantando la mano ya para pedir perdón y ya no pecar más, no sé, o para pedir la otra. No, Lick, no para pedir perdón. Fíjese que ahorita con los documentos que usted dijo que había subido a Facebook, solo sale como tal el título, pero no aparece ningún documento, Lick. Pues no sé, porque yo al entrar a la página de Derecho Procesal Penal está el tema de la etapa intermedia. Ahí está la etapa intermedia y ahí está hablando Carlos Martínez. En el otro, que es el procedimiento simplificado, también no sé si alcanzan a ver ustedes. Ya entendí. Es que yo pensé que era un documento como tal. No, el video. Y obviamente también el tema de la teoría del caso, que está ahí explicado también en la presentación. No son documentos, ¿verdad? Eso sí no son. Gracias, Lick, por la explicación. Vaya. Entonces, les decía que efectivamente habría que hacer un pequeño resumen del caso, de ahí, del resumen del caso así pequeño, en donde
se hacía saber qué es lo que había pasado, cuál era el desarrollo y todo lo demás, y obviamente la conclusión, ¿verdad? Un pequeño ahí resumen de la película. Y el tercero es hacer la comparación entre como le dice, las garantías procesales o los derechos fundamentales que de alguna manera se desarrollan dentro del proceso penal, así como una característica que muchos de ustedes ya se fijaron ahí y que, bueno, ya lo hemos comentado, yo también se los he dicho, que ahí vemos también cómo en Estados Unidos también se permite la defensa material, así como también está regulada la defensa técnica. Para cositas así que ustedes van viendo y van comparando y encontrando este tipo de cosas. Y obviamente la explicación que qué significa o qué es lo que quiere decir precisamente esa garantía fundamental, esa garantía procesal y esa norma constitucional o norma fundamental que obviamente señala pues qué es lo que se puede alegar. Eso era precisamente en pequeñas palabras o pocas palabras lo que teníamos que presentar, ¿verdad? Entonces, eso era precisamente lo que también tenía que repetirles, porque le digo, no faltan de alguien y que diga, fíjense qué tal cosa. Y en la otra sección, no crean que solo ustedes, no, también en la otra sección, lo cual me convence, como le digo, que hay veces que ustedes no prestan la atención debida, pero bueno, ahí estamos para repetírsela. Bueno, eso es en cuanto a esa tarea que teníamos que hacer. Entonces ahí las tenemos. Estoy por también trasladarles, bueno, ese documento, no sé, tal vez no. Bueno, ahí veremos si se los envío. Entonces, un documento, pero eso sí está en documento, que se les podría subir por los medios que nosotros tenemos para subir documento y no videos, sino o presentaciones visuales, no, sino que vamos a subir un documento. Pero obviamente esto será manejado el día jueves cuando yo les confirmaré si el documento se envía. Bueno, entonces bajo esas características es lo que estaban dentro de los comerciales que íbamos a manifestar. La tarde de hoy, si mal no recuerdo, si todavía la memoria no falla y a veces se me olvidan las cosas, como ustedes saben, ese mal que uno aqueja, que me voy a olvidar de eso, ¿no? Que había alguien que voluntariamente se había manifestado y estaba dispuesto a hacer una presentación, en pocas palabras, de la fase preparatoria, me parece que era lo que tenía que presentar. No sé sí, aquí estoy. Ahí está, presente en la lucha. Un momento ahorita. Eduardo, levantó la mano. Sí, una pregunta. Las notas yo las he buscado y no las he localizado todavía en las plataformas, Nick. Fíjese que esas ya fueron subidas, incluso y hay comentarios respecto así de algunas personas que ya lo subieron, pero las calificaciones o las notas fueron subidas el día viernes, como les había manifestado, ¿no? Esas ya fueron subidas. Me lo puede confirmar incluso a quien no saludé al principio y que anda por ahí, la licenciada Londi de la Rosa. Ella los puede también confirmar que ya también fueron subidas. Sí, Londi. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Sí, todas las notas se fueron subidas el día viernes. Solo tal vez que mande su número de carnet. Pero sí, están las notas de ambas secciones ya en la virtual, licenciado. Sí, pues, la cartelera. En la cartelera oficial también de la facultad. Entonces también, exactamente. Entonces eso ya está. Entonces no hay realmente cómo hacerle. Bueno, Elisa Barahona también levantó la mano. No solo Eduardo. Bueno, entonces ahí búsquenlo y ahí tendrán ustedes la felicidad, ¿verdad? Encontrarán y se encontrarán con la felicidad. Bueno,
Vamos a ver, mi estimado. Ya subió el esquema que está ahí en el Código Procesal Penal y a ver, cuéntenos, ¿qué estás tomando? A ver. Agua pura. Ok. Hice dos. Porque una la relativa a los actos a las formas de que pueda iniciar la etapa preparatoria. Tenemos que primero tiene que existir un delito o indicios de que se cometió un delito. Uh-huh. Después de eso se puede iniciar por actos introductorios o por flagrancia. La flagrancia lo tengo aparte, ahí se lo voy a enseñar. Vaya. Ahora bien, tenemos que los actos introductorios pueden ser la denuncia, regulada en el artículo 297 del Código Procesal Penal, la querella, el conocimiento de oficio o la prevención policial. Estas se aplicaron en clase. Así es. A partir de esto, vamos a encontrar dos posibilidades. El primero es que no procede. Si no procede, puede que no proceda por obstáculos a la persecución penal, que puede ser una cuestión prejudicial, el antejuicio, las excepciones. El compañero Edgar Lemus tiene una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que no se puede, pues? ¿Qué es lo que no procede? No he entendido todavía qué es lo que no procede. No sé, ¿se podría explicarme qué es lo que no procede? No procede que el Ministerio Público, digamos, pida ante el juez la citación o conducción del sindicado o presunto acusado o la aprehensión. O sea, lo que no procede es la denuncia, la prevención policial o la querella. Conocimiento de la querella, no se puede continuar porque hay un obstáculo a la persecución penal. Estos obstáculos a la persecución penal pueden ser una cuestión prejudicial, el antejuicio, excepciones e inmunidad diplomática. Dentro de las excepciones encontramos que pueden ser la incompetencia, la falta de acción o extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Ok. O también tenemos el otro supuesto que es: no es posible individualizar al sindicado, no es posible identificar quién es la persona responsable, ni hay indicios de quién es. Entonces, aquí lo que procede es la desestimación. El fiscal del Ministerio Público desestimará el acto introductorio dentro de 20 días siguientes de presentado. Si se trata de delitos graves o no se puede individualizar a la víctima, el fiscal debe solicitar autorización judicial. Todo esto lo encontramos en el artículo 310 del Código Procesal Penal. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Ahora supongamos que sí procede los actos introductorios. Entonces, si sí procede, el Ministerio Público solicita al juez contralor lo siguiente: puede solicitar su citación o conducción directa o la aprehensión. Al momento de la aprehensión del detenido se le debe informar sus derechos, aclararle que no se encuentra obligado a declarar contra sí o sus parientes, notificarle verbal y por escrito la causa de su detención, juez que la ordenó y lugar en donde debe permanecer, notificar por el medio más rápido a la persona que el sindicado designe. Después de la aprehensión debe ser puesto a disposición de juez en un plazo no mayor de 6 horas contadas desde su aprehensión. Esto lo encontramos regulado del artículo 6 al artículo 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Posteriormente, ¿qué pasa? Dentro de las 24 horas siguientes de su aprehensión, tiene que llevar a cabo la primera declaración. De lo contrario, sería una detención ilegal. El artículo 9 de la Constitución. Segundo, se presenta ante juez de primera instancia o juez de paz si estuviera cerrado el juzgado de primera instancia o se trata de delitos de acción privada. Artículos 9 del Código Penal.
de la audiencia de la primera declaración, artículo 81 de la... Todo esto lo encontramos en el artículo 81 del Código Procesal Penal. En primer lugar va a ser la amonestación del sindicado. Artículo 81 del Código Procesal Penal. Se realizan las advertencias previas, se solicitan los datos de identificación personal, el Ministerio Público imputa los derechos al detenido, intimación procesal. El Ministerio Público debe indicar el tiempo, modo y lugar de la comisión del delito, calificación jurídica provisional y descripción de los elementos de convicción que existentes. Después, en segundo lugar, va a estar la declaración libre del sindicado, del artículo 82 del Código Procesal Penal. Aquí pueden haber dos supuestos. El sindicado puede escoger declarar o no declarar. Si no declara, no pasa nada porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí, parientes, cónyuge o persona unida de hecho legalmente, según el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si declara, si el sindicado escoge declarar, podrá ser interrogado por el Ministerio Público y su abogado defensor. Si declara, sí procede recurso, según el artículo 403 del Código Procesal Penal. En tercer lugar tenemos, permítanme, sujetos procesales argumentan sobre la posibilidad de ligar a proceso al sindicado. El juez resolverá de inmediato y declarará. El juez puede declarar dos cosas. Puede declarar primero falta de mérito. Aquí si el juez considera que no hay argumentos suficientes para ligar a proceso al sindicado, según el artículo 272 del Código Procesal Penal, el juez puede decretar falta de mérito. Esta falta de mérito, este auto, es apelable según el artículo 404, numeral 13 del Código Procesal Penal. Cabe resaltar que si se decreta la falta de mérito, no se vuelve cosa juzgada. O por otra parte, el juez puede decretar auto de procesamiento. Si el juez considera que hay elementos suficientes para ligar a proceso al sindicado, va a dictar o decretar el auto de procesamiento, según el artículo 320 del Código Procesal Penal. Contra este auto no procede ningún recurso, solo puede ser reformado hasta antes de la acusación. Evidentemente, de este lado, si se desestima, ahí queda. Si se decreta el auto de procesamiento, lo que va a proceder es que los sujetos procesales argumentan sobre la necesidad de una medida de coerción. Y aquí al sindicado se le pueden imponer, hay dos opciones. Se le impone prisión preventiva o alguna medida sustitutiva. Si se le impone prisión preventiva, que está regulado en el artículo 259 del Código Procesal Penal, podemos ver que este decreto es apelable según el artículo 404, numeral 4 del Código Procesal Penal. La prisión preventiva se decreta cuando hay motivos racionales suficientes para que surja, primero, peligro de fuga o peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El peligro de fuga lo encontramos regulado en el artículo 262 del Código Procesal Penal y la obstaculización a la averiguación de la verdad en el artículo 263 del Código Procesal Penal. El plazo de la investigación, si se le da prisión preventiva, no debe ser mayor de 3 meses. Todo esto está en el artículo 323 y 324 bis del Código Procesal Penal. Puede solicitarse la revisión de la imposición de medidas de prisión. El examen se producirá en audiencia oral y el tribunal resolverá inmediatamente. Artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Ok, eso es si dicta prisión preventiva. Si dicta medida sustitutiva, igualmente es apelable según el artículo 404, numeral 9 del Código Procesal Penal. En casos especiales se puede prescindir de esta cuando la promesa del imputado baste. Estas pueden ser arresto domiciliario, obligación de someterse al ciudadano de una persona, al cuidado de una persona o institución determinada.
Obligación de presentarse periódicamente al tribunal. Prestación de causa económica, que puede ser dinero, valores, prenda, hipoteca, embargo o entrega de bien, fianza. Prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de comunicarse con determinadas personas, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que fije el tribunal. El plazo de la investigación, si se le da medida sustitutiva, no puede ser mayor a 6 meses, según el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Posterior a eso se va a dictar el auto de procesamiento, regulado en el artículo 320 del Código Procesal Penal. Se inicia el procedimiento preparatorio cuando se liga a proceso al sindicado. Tipifica formalmente el delito por el que se persigue. Fija fecha y hora para la presentación del acto conclusivo y audiencia de la etapa intermedia. Después de esto se va a presentar el acto conclusivo. Y aquí hay, igualmente siempre se divide en dos. Tenemos: el fiscal solicita la apertura a juicio y formula la acusación, según el artículo 324 del Código Procesal Penal. El querellante, aquí tenemos una situación, es el querellante adhesivo debe solicitar la participación definitiva en este momento, de lo contrario será excluido del proceso, según el artículo 118 del Código Procesal Penal. Posteriormente, si miramos, tenemos que para solicitar la reforma del auto de procesamiento, que es lo que estaba aquí arriba, ¿le vimos? Para solicitar la reforma del auto de procesamiento, deberá de solicitarse antes de que el Ministerio Público entregue el acto conclusivo. Ahora, la otra vertiente puede ser que el fiscal solicite sobreseimiento, clausura o la clausura provisional. Esto que están regulados en el artículo 325 y 328 del Código Procesal Penal y el 331, estos dos son, ante estos dos procede la apelación y casación, según el artículo 404, numeral 8 del Código Procesal Penal y el 437 del numeral 4 del Código Procesal Penal. También puede pedir el procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o el archivo del mismo. Aquí está el debido articulado para cada uno. En este caso aquí se queda, bueno, aquí quedaría la etapa intermedia, suspendida hasta cierto punto, pero si solicita la apertura a juicio o acusación, posteriormente de la entrega del acto conclusivo, vamos a ver que empieza la etapa intermedia. Y este sería el esquema de la etapa preparatoria. Sí, se empieza con el acto introductorio. Ahora bien, ahorita voy a proyectar qué pasa con la fragancia. Con la flagrancia es casi lo mismo, solo que en qué momento va a empezar el proceso. Primero tenemos, como siempre, tiene que ver un delito. Y que el sindicado fue encontrado en flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Lo encontraron cometiendo el delito o después de delito se persiguió y todo. Se atrapa el sindicado. Debe ser puesto a disposición de juez en un plazo no mayor de 6 horas y desde su aprehensión, artículo 6 al 8 de la Constitución Política, y dentro de las 24 horas siguientes se va a llevar a cabo su primera declaración. Si se dan cuenta, la fragancia, después de aprendido y presentado a tribunales, se va a llevar la primera declaración. La fragancia empieza ya desde la primera declaración, digámoslo así, mientras que toda esta etapa de investigación y que tiene recopilación de datos, el Ministerio Público, antes de poder pedirle al juez la citación o aprehensión del sindicado, no va a pasar porque esta persona fue encontrada en flagrancia. Ahora aquí en el esquema no está, y esa es una pregunta que tengo para el licenciado después, que es porque aquí también debería, cuando se encuentra en flagrancia y hay antejuicio, primero se tiene que presentar ante la entidad competente para que se le quite el antejuicio, ¿no? Para informarle, para que sea retirado el antejuicio. No sé si estoy mal ahí. Sí, de ahí en la Constitución está precisamente regulado el tema. Es decir, está regulado para qué se hace, para qué
cómo está regulado el momento de flagrancia, qué se hace qué se hace en ese momento. Entonces ahí en la Constitución establece, y de ahí podemos sacar un poco de parámetros, ¿verdad? Que obviamente tendría que dársele alguna posibilidad de salir en tanto que se tramita, o a veces dependiendo el delito por el cual ha sido señalado, entonces la persona va a quedar, como quien dice, prácticamente bajo custodia. Cuando vemos la Constitución política y referente al antejuicio en cuanto a los diputados, nos da una referencia de qué es lo que va a pasar en ese caso, ¿verdad? Miremos el artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Completo o solo la literal A? Bueno, miremos el literal A, para no leerlo todo, porque sí es un poco grande. Sí, dice: inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa. Después de conocer el informe del juez pesquisidor, se deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado o sindicado deberá ser expuesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Entonces, ahí ven ustedes que la persona solo se pone a disposición, como dice ahí, de la Junta Directiva. Fue detenido en un delito flagrante, se avisa a la Junta Directiva o la Comisión Permanente, si es que están en descanso o están de vacaciones, entonces es la Asamblea Permanente, la Comisión Permanente, la que tiene precisamente el conocimiento de esta flagrancia, en el entendido de que se va a tener que iniciar, precisamente eso. Miremos la B y también la C, por favor, porque sí tienen relación las dos, también de ese artículo 161. La B dice: irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. El 161, ¿verdad? 161. ¿No tiene literal C? No, pero sigue. Todas las dependencias del Estado tienen la obligación. Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República. Solo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes. Hecha la declaración a que se refiere el inciso A de este artículo, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción del juez competente. Si se les decreta prisión provisional, quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante. Bueno, esas son las situaciones que podrían darse en caso de hubiera un delito flagrante y la persona tiene, como le digo, el procedimiento de antejuicio, ¿verdad? Que está sujeto a la decisión del juez porque está a su disposición, porque le puede dictar una prisión preventiva en tanto que se dilucida o se resuelve precisamente el tema del procedimiento de antejuicio. Eso es lo que pasa de acuerdo a la Constitución. Aquí también cuenta como actos que interrumpen o impiden la persecución, ¿no? Lo que pasa es que en sí el derecho a antejuicio de alguna manera lo que hace es obstaculizar, es decir, no permite al Ministerio Público continuar una investigación. Si ustedes miran esos obstáculos y leen lo relativo al antejuicio, podrán ver eso también. Por favor, vamos al Código Procesal Penal para ver esos obstáculos, ¿verdad? Esos obstáculos
a la persecución penal. Por favor. En caso del antejuicio es el 293 del Código. Sí, 293. Entonces, por favor, lean ahí. Miremos ahí el 293. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal o solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Bueno, entonces ahí le digo, en el tema del antejuicio, si es un delito flagrante, se pone a disposición y lo único que tiene es una prisión provisional la que le imponen, en tanto hay una decisión precisamente para en el cual sí da lugar o no da lugar al antejuicio. Con ese obstáculo, la persecución penal, ¿verdad? El Ministerio Público no puede investigar, salvo la excepción que ahí mismo dice, ¿verdad? Contra el titular, pero no se podrán hacer actos que impliquen una persecución penal. Solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer. Es lo único que se puede practicar. Entonces, lo tienen detenido, pero no hay ninguna investigación. Porque si no, de alguna manera se estarían violentando, habría un abuso de autoridad, porque se está violentando de alguna manera su derecho a antejuicio. Eso es lo que pasaría. ¿Esa era la duda que tenía, mi estimado? Sí, licenciado, muchas gracias. Provecho. Entonces, Élfido, Rafael, no sé. Yo tengo una duda porque usted está hablando de que si no hay una persecución penal, pero si lo puede detener, yo pensé que solo en cuestiones penales se podía dar esa detención. No sé, quisiera que me aclarara eso. No le entiendo la pregunta, discúlpeme. Es que usted está hablando de que a esa persona, si está en flagrancia, lo único que podía hacer el juez en ese sentido era solamente detenerlo provisional, de forma... Sí, si goza de antejuicio y es un delito flagrante, le había dicho yo. Así es, si goza de antejuicio, pero a la vez, en ese artículo que leímos decía que no hay ninguna persecución penal. Entonces, ¿cómo lo puede detener? Esa es mi duda. Lo que pasa es que como hay un delito flagrante, entonces esa es que sí hay un delito y sí hay pruebas de que él lo cometió, porque es delito flagrante, que habíamos hablado que caracterizaba al delito flagrante, que ya están todas las pruebas, pero de todas maneras tiene que pasar para su trámite y la vía correspondiente para establecer un antejuicio. Entonces, como hay un delito flagrante, entonces la persona obviamente se queda detenida, en tanto que se llega a la decisión final y se termina el procedimiento para ver si hay o no antejuicio. Eso es lo que se hace. O sea, el delito sí está cometido. Lo único que goza de inmunidad y por lo tanto el Ministerio Público no puede proceder a hacer su trabajo normal, ¿verdad? Hasta tanto que se le quite esa protección. Bueno. No sé. Porque, licenciado, como le dije, lo único que me daba duda era como no hay ninguna persecución penal, es lo que pero una decía cosa, la persecución penal, o sea, es continuar con la investigación del proceso hasta llegar a su momento, pues, para llevar a juicio o debate. Está la investigación y persecución, darle continuidad al proceso hasta que se dicte una sentencia. Entonces, ahorita en esta fase de investigación, tiene que parar la investigación, salvo la excepción ahí señalada, ¿verdad? Y ahí para, no hay investigación, pero sí hay una prisión provisional precisamente porque sí, sabemos que él sí cometió un delito. De eso no hay duda, por la flagrancia.
Muchas gracias, licenciado. Sí, pues, exacto. Bueno, entonces esa es la presentación. ¿Quiere que prosiga igual? No sé si usted todavía... Pues, en este caso, con la flagrancia, solo que inicia directamente la primera declaración, digámoslo así, y el procedimiento es el mismo, y aquí está todo el esquema también. Exactamente. Sí, el único que podría interrumpir es el obstáculo, pues, la persecución penal que ya habíamos dicho, pues, ¿verdad? Que podía parar precisamente de eso. Entonces, la flagrancia, lo único inconveniente es que hay que presentarlo inmediatamente, o sea, dentro de los plazos esos, y no hay mayor cosa, ¿verdad?, que hacer, porque ya está todo. O sea que ahí esa investigación preliminar prácticamente está agotada, ¿no? Porque ya es flagrante, pues se le agarró, como quien dice, con las manos en la masa, ¿verdad? Así que en ese sentido, no sé, estamos ahí entonces, no sé cuál es la opinión de ustedes, si hay algo más que agregar, alguna pregunta que hacerse al respecto, si no, y dígame si vale la pena o no, o que si tiene una mala calificación o una buena. ¿Cómo la valorarían ustedes? Dígame, ¿a dónde está? Para que me avisa, se lo paso. No le escuché muy bien, Javed. Usted me avisa a dónde se lo mando, le digo. Está bien. Vamos al finalizar, vamos a platicar, ya de último, cuando esté terminando ya la sesión y todos se vayan retirando, entonces de último vamos a platicar. Buena, dice el Élfido. Dice que a él sí le pareció a Élfido la presentación. Los otros que creo que no la vieron porque no comentan nada, no dicen nada, si les gustó o no les gustó. Solo vi un par de aplausos por ahí donde lo están aplaudiendo. Bueno, entonces lo que se merece nada más no es ninguna oración, sino que simplemente aplausos. Ese aplauso, eso sí ha ganado. Bueno, ahí lo platicaremos, Javed, entonces antes de cerrar la sesión, ¿verdad? Platicaremos al respecto. ¿De acuerdo? Está bien, Lick. Está bien. Bueno, entonces eso es prácticamente esto, ¿verdad? Que lo que teníamos que ver de alguna manera de que lo que se estaba haciendo. Obviamente, cuando ya se ha terminado y se inicia prácticamente el proceso, el Ministerio Público pues procede a hacer lo que le corresponde, a investigar, ¿verdad? Que es la función o el motivo por el cual está la primera declaración, tal y como lo señala el 309. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, entonces tiene que irse precisamente a partir del 186 del Código Procesal Penal, empieza a hacer una investigación, a tratar de buscar los medios de prueba suficientes para que eventualmente pueda llegar a juicio al procesado, que para eso sirve de alguna manera la fase preparatoria. Entonces tiene que practicar todos los medios de prueba y a partir del 187, el 187 hasta lo que regula el código de alguna manera, hasta el 253. Entonces, esos son todos los medios de prueba que de alguna manera puede obtener el Ministerio Público. Claro, hay libertad probatoria porque ese es listado, dice, no, si no está aquí entre los medios no se puede utilizar. Hay libertad probatoria. Lo que hace incluso en algunos casos es regular la forma en que se puede obtener los medios de prueba, cumplir con ciertos requisitos formales. Por ejemplo, cuando hay inspección y registro, cuando hay revisión y secuestro de correspondencia, cuando hay interceptación de llamadas, todo aquello que le llamamos al derecho a la intimidad. De alguna manera se violente o se pone en riesgo el derecho a la intimidad, entonces
esos hay que tener una autorización judicial para actuar. Entonces, cada medio de prueba tiene sus requisitos y formalidades para obtenerla, para evitar caer en ¿qué? ¿Qué pasa si no observa esos requisitos y formalidades? ¿Viola el debido proceso? ¿Ah? ¿Viola el debido proceso? Aquí está Daphne. Un fruto Valeria. Exactamente, habría un fruto. La consecuencia sería que habría un fruto del árbol envenenado, si no sigue las formalidades y requisitos establecidos en cada medio de prueba. Pero los que más tienen son precisamente lo que de alguna manera hay cierta limitación y prohibición, que les decía, el derecho a la intimidad, que lo que pasa es que la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, que está constitucionalmente establecido muy claramente, ¿verdad? En lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Obviamente ahí hay precisamente una limitación. ¿Y qué pasa cuando el Ministerio Público necesita hacer una inspección y registro, ¿verdad? Ingresar precisamente a la casa para obtener información? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hace? Tiene que pedir una orden judicial para poder hacer un cateo, le dicen. Exactamente. Del horario establecido en la Constitución. Exactamente. Entonces, precisamente, ahí tiene que tener, precisamente, porque hay una prohibición constitucional, precisamente a eso, ¿verdad? Artículo 23. Sí, exactamente. Estamos empezando ahí en el artículo 23, inviolabilidad de la vivienda, inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, 24, ¿verdad? Limitaciones al registro de personas y vehículos. Entonces vemos que definitivamente hay ciertas limitaciones. Y obviamente, en ese caso, efectivamente, tiene que tener autorización judicial, porque la medida, la Constitución es muy clara, ¿verdad? Entonces, definitivamente, en estos casos, tiene que ver o tiene que establecerse una autorización judicial, porque de alguna manera se va a interrumpir o de alguna manera se va a suspender ese derecho a la intimidad. Entonces hay así definitivamente, ¿verdad? De alguna manera limitaciones, sobre todo, como les dije ya, a lo que es el derecho a la intimidad, porque ese es el nombre genérico que adquiere precisamente el tema. Claro, la Constitución incluso me parece que se pasó un poco, pues, pero bueno, es parte del negocio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente este tipo de situaciones, ¿verdad? Que obviamente la Constitución claramente establece limitaciones a la ley para poder hacerlo. Y esas limitaciones es también respecto a temas como los libros de contabilidad también y el pago de los impuestos, que definitivamente también ahí tiene limitación, ¿verdad? Por favor, leamos el 24 porque ese es bastante amplio y ahí tiene varias. Constitucional, claro. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrá revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos
tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepciones de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Entonces ese último párrafo es de donde nace precisamente el fruto del árbol envenenado, ¿ah? Que aquí mismo está diciendo de que no pueden hacer prueba en juicio, porque al final, como les digo yo, definitivamente ahí es donde se produce esa violación a ese requisito. Y como les digo, los jueces penales son los únicos que de alguna manera pueden acceder o de alguna manera, no digo violentar, que se pueden a pesar de la prohibición constitucional, permitir que el Ministerio Público obtenga esos medios de investigación, siempre y cuando sean indispensables o necesarios o muy importantes para la determinación de la existencia de un delito y determinar quiénes son los responsables. Entonces, como le digo, antes de proceder a hacer una inspección, registro y secuestro de documentos, por ejemplo, tiene que haber autorización judicial explicándole, o que tiene que estar fundamentado la razón por la cual se debe de practicar precisamente ese medio de prueba. O sea, de alguna manera hay que convencer definitivamente eso. Entonces, definitivamente se tiene que pedir precisamente al Ministerio Público, al juez, en una audiencia previa, la posibilidad de hacer precisamente estos allanamientos o estos registros que sean necesarios. Entonces, ahí mismo, inspección y registro, ahí dice autorización judicial, ahí mismo los allanamientos en dependencia privada, ahí está el horario en que se deben de practicar precisamente esas inspecciones y registros, y que obviamente si no se practican en esas horas, también se violenta precisamente esa prueba, pues no tiene ninguna validez por haber violentado el horario establecido para esto, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, como les dije ya, tiene que necesariamente solicitar autorización judicial para poder practicarla, ¿verdad? Y obviamente tiene un plazo, la autorización del juez. Ahí indica también el artículo donde dice contenido de la orden, el 191, al final dice, la orden tendrá una duración máxima de 15 días, después de los cuales caduca la autorización, salvo casos especiales que ameriten su emisión por tiempo indeterminado, que no podrá exceder de 1 año. Ahí mismo le dicen, ¿verdad? Ahí le dicen cuál es el procedimiento legal para realizarlo, cómo se debe actuar dentro de esto. Ahí está precisamente todo lo referente al caso. Entonces, eso es precisamente las limitaciones que en algún momento los medios de prueba y la fase preparatoria, como es castigar y obtener los medios de prueba para poder sancionar y penar a la persona, necesita pues la práctica de todos esos medios de prueba que están contenidos ahí. Como le digo, no obstante que hay libertad probatoria, es decir, habrán medios de prueba que efectivamente puede ser que no estén ahí, ¿verdad?, colocados, pero si no violan ningún derecho fundamental el medio de prueba, estos pueden ser utilizados. O sea, la libertad probatoria se mantiene tal y como lo señala el artículo 182 del Código Procesal Penal. Leamos el 182. Artículo 182. Libertad de prueba.
Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de intereses para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Bueno, eso es uno. Y también establece reglas de cuál es la prueba que no se puede admitir. Miremos el 183. Esos son los requisitos y formalidades que tiene que tener la prueba. Caso contrario, será inadmisible. O sea, no se ofrecerán, pero no los podrá permitir el juez para su diligenciamiento. Por favor, 183. Artículo 183. Prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directamente e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles en especial los elementos de la prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Bueno, ahí tenemos precisamente el tema, pues, de qué es lo que se necesita. Ahí claramente establece que definitivamente que esos documentos, pues, tienen cierta protección en los archivos privados, y por eso es que la misma norma, el Código Procesal Penal, establece la autorización judicial que debe de tener para practicarse. Y por último, bueno, leamos lo relativo al medio de prueba y lo que les decía. No obstante, puede haber un medio de prueba que no esté en la lista y puede ser utilizado. Miramos el 185. Artículo 185. Otros medios de prueba. Además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrán utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos, en lo posible. Uh-huh. Y el 186, que no podemos dejarlo de leer respecto a esto, en cuanto a la valoración y bueno, ahí leamos el 186. Artículo 186. Valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean expresamente previstas en este código. Bueno, ahí tenemos precisamente las normas que regulan los medios de prueba que puede utilizar el Ministerio Público o que podrá utilizar, y obviamente podrá recopilar durante la fase preparatoria. Ahí está el listado, pero ya decimos que esa lista o estos medios de prueba no son un límite. En tanto que en el anterior Código Procesal sí decía que solo podrían utilizarse los medios de prueba autorizados o permitidos en la ley procesal. Ahí sí había una limitación, que solo los que estaban en el código son los que se podían utilizar. No había posibilidades, no había esa apertura para utilizar otros medios de prueba. Así que eso es también una situación muy práctica, ¿verdad? Muy importante. Algo que también se me había escapado, eso, como les digo, son cuestioncitas o truquitos que podemos utilizar precisamente en cuanto a la primera declaración del artículo 82, ¿verdad? El artículo 82 claramente establece todo lo relativo que hay libertad probatoria, hay libertad, ¿verdad? Que la persona es libre de declarar o abstenerse. Entonces, si
una vez haya declarado, puede ser sometido a interrogatorio. Eso es lo que dice el numeral 3 del artículo 82. Después de que el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal y del defensor y se conceda la palabra. Pues bien, como hay una libertad probatoria, que hay libertad probatoria precisamente, ¿verdad? Derivadas del Código Procesal Penal, que así lo dicen, fíjense ustedes que ya en el debate hay una norma ahí que es bastante explícita respecto a la declaración y la libertad probatoria, la libertad de declaración, ¿verdad? Entonces, el artículo 370 regula las declaraciones que se hace, porque una de las primeras cosas es que el acusado, el sindicado, en el debate declare, ¿verdad? Entonces, leamos el 370, por favor, del Código Procesal Penal. Artículo 370. Declaraciones del acusado. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá en principio que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. Luego podrán hacerle los miembros del tribunal si lo consideren conveniente. Pongan atención a este segundo párrafo, por favor. Lea. Si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente o incurriere en contradicciones respecto de declaraciones anteriores que se le podrán de manifiesto, el presidente ordenará de oficio o a petición de parte la lectura de las mismas declaraciones, siempre que se hubiera observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate, se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación. Bueno, si ustedes se fijan detenidamente, como parte de la libertad que tiene de declarar o no, porque su declaración es libre y que se lo vuelven a repetir, ese primer párrafo indica: si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente. Total o parcialmente. Eso está en su libertad probatoria. En un caso que llevaba yo de la municipalidad de Misco, por había unas acusaciones bastantes contra el exalcalde, o era alcalde en ese momento. Había una fuerte acusación en contra de algunos miembros del consejo, miembros del consejo municipal, incluso obviamente también contra el secretario municipal, que habían hecho otros concejales porque no habían estado de acuerdo con la resolución. Entonces el señor era algo grande y a veces tenía dificultad, se confundía, se ponía bastante tenso y nervioso cuando eso lo hacía. Entonces, en ese momento, claro, estábamos todavía parte de lo del principio, ¿va? Cuando había empezado a tomar, como quien dice, vigencia el Código Procesal Penal. Ya tenía tal vez algunos años, pero si mucho, tal vez unos 7 u 8 años, si mucho, demasiado tal vez, no estoy pasando. Entonces, yo le dije a él que declarara lo importante y lo que él sabía y conocía y que no era un problema, pues, porque él había cumplido con todas las formalidades en cuanto a las actas de cada sesión del consejo, había cumplido todas y cada una de ellas, porque le acusaban que había falsedad, que no había puesto esto, que no había todo lo demás. Entonces él declaró. Entonces, cuando termina su declaración, le digo yo, mire, esa es su declaración. Cuando ya la terminaste completo todo lo que usted tiene que decir, dice, bueno,
Eso es todo lo que yo tengo que declarar. Pero a partir de este momento, me abstengo de declarar o contestar los interrogatorios que me vayan a hacer el Ministerio Público y las otras partes en el proceso. Así le dije yo. Total, porque entonces primero empezó a preguntar, no, él se abstuvo. Entonces el juez lo vio y todo lo que él dijo, que se abstenía a partir de esto a contestar cualquier interrogatorio. Entonces se empezó a alegar, el Ministerio Público o alegar, y yo le dije, mire, eso es parte de su libertad probatoria que está establecido en la ley. Y para que sea más explícita, leímos, ¿verdad?, esta parte. Si el acusado se abstuviera de declarar total o parcialmente. Si es total, no digo nada. Si es parcialmente, declaro aquí, pero a partir de este momento no lo hago. Total, que se armó el merequetengue, esto que no, el Ministerio Público alegando, le dice, mire, está en su derecho, hay libertad para que él declare o pueda abstenerse. Es tan libre su declaración, que así lo desarrolla el Código Procesal Penal, pero puede también declarar una parte y después la otra parte no. Como dice, parcialmente se está absteniendo a declarar. Total, que la discusión era una juez que se quedó viendo y me hizo una sonrisita así como quien dice, usted sí la jodió, sí los jodió, usted me hace una carita así como quien dice, puchica, no había encontrado eso, y lo dio con lugar. Así que le dijo, usted está en su derecho y usted mismo lo señala que ya no va a declarar, que se va a permanecer en silencio después de su declaración. Así que el Ministerio Público se puede abstener de hacer las preguntas o el interrogatorio que se practique. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan de ello? ¿O no tienen ningún pensamiento? Pero bueno, si no tienen ningún pensamiento, ninguna conclusión, miren, así es como nos manejamos, pues, en las audiencias. Yo tengo fundamento para hacerlo y lo hice. Como le digo, sorpresa, porque muchos no habían leído tan bien el Código Procesal Penal. Así como yo leo las cosas y me pongo a investigar y hacer un montón de ajustes ahí para poder en su momento utilizarlo. Mayra Alejandra. Licky, en este caso que nos está diciendo, usted era parte de la defensa, ¿no? Sí, yo era el abogado defensor, precisamente del alcalde y de algunos y del secretario. Yo era abogado defensor de ellos. Así que tomen nota ustedes para que vean lo que es efectivamente la libertad, ¿verdad? Es libre en su declaración, sin coacciones ni amenazas, que ahí dice, ¿verdad? Entonces, que él puede hacer exactamente todo lo que esté autorizado. Las prevenciones expresamente establecidas, no, pero en este caso hay libertad. Entonces, esto pues se los quería así contar entre ustedes y yo, y no van a dar pasando el chisme. Pero en un momento determinado de repente les puede servir para que ustedes miran en qué consiste y los alcances precisamente de la libertad que tiene el sindicado al momento de declarar. Sí que él acepta. Lo puede hacer en forma total o parcial. Así es en este caso. Bueno, entonces eso son las cositas que tiene precisamente el Código Procesal, y que obviamente el Ministerio Público, de acuerdo al caso, pues va a utilizar, no va a utilizar todas, porque habrán casos en que no es pertinente precisamente algunos medios de prueba, pues no va a ser posible, pero los que necesite, aquí están las normas básicas y reglamentadas y formalidades que debe de llenarse para la práctica de esos medios de prueba, pues. Como les conté ya en una oportunidad, solo por el hecho de que el Ministerio Público no señaló la fecha en el ¿cómo se llama? En el acta que debe de levantar cuando efectivamente, ¿verdad? Hay una inspección y registro,
que hay una inspección y registro, fue suficiente para votarles ese medio de prueba. Por lo tanto, pues, la inspección y registro se quedó sin ninguna validez y efectivamente, si no tienen eso, que se haga, ¿verdad? Y obviamente está regulado precisamente qué es lo que se tiene que hacer. En el 187, inspección y registro, dice, ¿verdad? Dice que tienen que levantarse un acta y está regulada el acta también dentro de los procedimientos establecidos en la ley. Entonces se debe levantar por parte del Ministerio Público. Miremos el segundo párrafo del 187, por favor. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiera de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización. Perdón. Se pone difícil el código, ¿eh? Individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Y al final de ese artículo dice, el acta será firmada por todos los concurrentes, si alguien no lo hiciere. Y el hecho de que no cumpliera con las formalidades y requisitos que deben de tener las actas, ¿verdad? Porque también el Código Procesal Penal señala ciertas formalidades que debe de llenar en cuanto día y hora, ¿verdad? Y lugar donde se practicó o se levantó el acta. Entonces, está también regulado. Entonces, como el Ministerio Público no levantó el acta de conformidad con la ley y no puso la fecha, entonces le dije que no tenía validez y que, por lo tanto, ese medio de prueba no lo podía utilizar porque no cumplió con las formalidades y requisitos establecidos en la ley para precisamente esa acta. Y incluso, si ustedes miren, cuando se lee lo que es el allanamiento en dependencias cerradas, que posiblemente no haya ninguno que lo habite, es una dependencia que simplemente está cerrada. Y abajo, en el último párrafo del 190, insiste, los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constará previamente en el acta. O sea, las actas son, pero importantísimas. Y gracias a eso, como le digo, pude salir muy bien. Exactamente, la fractura, la grieta, dice acertadamente aquí nuestro amigo, ¿verdad? Esa fue lo que yo encontré para poder decir, esto no sirve. ¿Ya vieron qué habilidad y agilidad necesita el Código Procesal Penal o el proceso penal? Que ustedes estén pero despiertos y con los ojos bien abiertos y la fundamentación necesaria para poder oponerse a este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? Por eso les digo yo, ustedes tienen que manejar bien esto y todo lo demás para ser bastante exitosos precisamente en esta área. Requiere esa habilidad precisamente. Como decía un profesor, se necesita chispa. Eduardo Guzmán. Sí, por eso fue que usted le recomendó al secretario que se abstuviera a declarar totalmente. No, parcialmente. Sí, perdón. Él, parcialmente. Mire, usted declare y diga toda la explicación del procedimiento, lo que usted hizo y toda la cuestión. Lo que yo no quería es que lo interrogara y el interrogatorio ese podía confundir, es decir, por la misma edad que ella, por una persona grande, se podía confundir, se iba a trabar o de repente iba a decir algo que se le hubiera salido, pues. Porque, como le digo, cuando yo platicaba con él, yo noté precisamente que se descontrolaba a veces cuando yo le preguntaba, mire, y tal cosa, y usted tal cosa. Entonces dije, no, este es un riesgo.
yo lo analicé y lo observé y todo, dije, no, este no puede responder interrogatorio. Mejor que declare lo que tiene que declarar y después cuando termine, que diga eso. Lo hice repetir varias veces la letanía de que, bueno, eso es todo lo que tengo que declarar y a partir de este momento me abstengo de declarar y no voy a contestar a los interrogatorios que me hagan. Así. Eso. Ok, gracias, Lick. Ahora ya sé un secreto. Gracias. Sí, ese secreto cuando lo utilice, ya sabe, tiene que pasar mi comisión. Mecha. Chispas, uno tiene que estar bien fibrudo y bien listo para eso. Incluso cuando hago una primera declaración, ¿verdad? Claro, esa es una estrategia. Esa es una estrategia. Me decía un profesor, ya creo que les había comentado, mi profesor de Derecho Procesal Penal, y que era incluso con el anterior código, de que uno no va a una audiencia, porque la audiencia de primera declaración sí existía, obviamente. Claro, no se hacía así en audiencia pública y todo, sino que hacía uno del tribunal, estaba un oficial levantando el acta y estaba el juez, estaban los sindicados ahí en el escritorio del oficial es que se hacía esa primera declaración, ¿verdad? Y entonces ahí es donde estaba. Pero él decía, o cuando declaraban testigos también era una misma forma, pues. Él nos decía, miren, cuando usted vaya a una audiencia o toque declarar, nos decía, usted debe ir preparado. Usted debe ir bien preparado. Usted no puede llegar a improvisar. El derecho penal en la audiencia o el derecho penal es un juego de ajedrez. No sé si ustedes han jugado ajedrez, nos decía. Y si ustedes están viendo que, bueno, en la tarde no lo ponen, pero en la noche ponen algunas mesas y que hay un club de ajedrez y que se ponen a jugar o les enseñan al que no sabe. Entonces, en el ajedrez hay una estrategia de ataque y hay una estrategia de defensa. Y esa estrategia de defensa o de ataque, ustedes tienen que irle elaborando e irla desarrollando en el juego de ajedrez. Entonces, ustedes prepárense, decía. No vayan a llegar a ver qué sale. No, ustedes tienen que prepararse debidamente. Ustedes van a una batalla, a una guerra. Y en la guerra, usted no va sin preparación. Así como les dije yo, vi esto y advertí, y con las reuniones con el secretario y todo, yo advertí esto, entonces practiqué o elaboré mi estrategia de defensa. Estaba preparado para la guerra. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Al código, ustedes ya van preparados. Ya van con las armas bien aceitaditas, con los machetes y cuchillos bien afiladitos. Y claro, a veces hay sorpresas, pero tiene que ir preparado usted para poder en ese momento responder adecuadamente. Ese es el consejo. Exactamente, usted no sabe. Y en ese momento que se dice, uy, usted salta, pues. O sea, por ejemplo, en el tema de la fecha, yo en ese momento que tuvimos la audiencia vi y advertí que ese documento no tenía la fecha, me puse a ver el acta y cabal vi eso. Inmediatamente me di cuenta que estaba mal elaborada. Incluso era la primera vez que me sucedía algo así y solo vi los fundamentos estos y yo le dije que eso no tenía, pues, que eso no valía, jugándomela, porque no sé si el juez o la juez, porque ese era un juez, que iba a aceptar mi alegato o lo que yo estaba precisamente alegando. No creo que más de alguien ya lo hubiera hecho antes, pues. Así que ojos bien abiertos, el cerebro funcionando, bien aceitadito y preparados con leyes para fundamentar sus posiciones. Bueno, entonces bajo esas circunstancias es que nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es lo que tiene que hacer. Y obviamente
Dependiendo de esto, pues, ¿quiénes son los que pueden participar en el proceso penal? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que participan en el proceso? Que son los más importantes, por ejemplo, ¿verdad? Que deben de participar. Obviamente, el primero y el número uno que no puede dejar de participar, ya sabemos, es el Ministerio Público. El Ministerio Público, pues, tiene que participar en todo. Pero de parte del acusado, del sindicado, las personas que participan están reguladas en el artículo 116, que se denomina el querellante y establece quiénes son los agraviados también o víctimas del delito. Entonces, por favor, leamos lo relativo al querellante adhesivo y después pondremos a alguien más porque está bastante largo a leer lo relativo al agraviado, que son las personas o los partícipes en el proceso penal, quienes legalmente pueden participar en él. Por favor, alguien que lea el 116, que esté dispuesto a hablar un montón, porque está largo el artículo. Jennifer. Artículo 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante guardador, en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal de proceso. Bueno, esta partecita en ese último párrafo, pónganle bastante interés y si quieren le ponen un asterisco o un puntito, porque dice si el querellante discrepa de la decisión del fiscal en cuanto a los medios de prueba y qué es lo que él está ofreciendo, porque a veces el Ministerio Público se le pide, dice no se le puede hacer otra cosa, pero nosotros no podemos hacer. Entonces nosotros lo que solicitamos, si no estamos de acuerdo dentro del plazo que ahí se señala, una audiencia de discrepancia. ¿Discrepancia qué quiere decir? ¿Qué es discrepar? Alguien que lo busque ahí en su Google, que le cuente a él qué es discrepar. ¿No estar de acuerdo, licenciado? Exactamente, discrepa o no estoy de acuerdo con lo decidido por el Ministerio Público. Entonces esa es una audiencia de discrepancia. La audiencia de discrepancia solo la puede solicitar el querellante en contra de el Ministerio Público o el fiscal. Y decirle, mire, fíjese que yo no estoy de acuerdo porque yo solicité estos medios de prueba y el Ministerio Público los negó. No me dejó que se practicaran y él no lo hace. Entonces no estoy de acuerdo porque esto sirve para esto y es útil para esto y esto y el otro. Entonces después le oirá al Ministerio Público para que le diga por qué no. Entonces
Cuando se hace esa audiencia, el juez decide, sí, yo considero que sí debe hacerlo y le ordenará definitivamente al Ministerio Público o al fiscal que tiene a su cargo el caso que practique esos medios de prueba que el querellante lo está haciendo. Eso es donde precisamente es el único artículo donde se regula la discrepancia. No hay otro artículo. Y a veces a uno los artículos estos así, en este tipo de cosas, a veces se le pierden a uno, ¿no? Entonces pónganle ustedes ahí, hacia arribita pone audiencia de discrepancia, para que ustedes sepan y recuerden más allá, o de repente en el examen privado a alguien se le ocurre preguntarlo y ustedes ya tienen claramente en dónde está el fundamento, en dónde está lo relativo a esta discrepancia. Entonces es importantito que ustedes lo hagan. Bueno, tomando nota de esto, ya vieron ustedes quiénes son los querellantes y que también los entes del Estado lo pueden ser. Cuando de alguna manera esté afectado el Estado, la Procuraduría General de la Nación usualmente se presenta como querellante porque está defendiendo los derechos del Estado, porque el Estado es de alguna manera el afectado. Así como también la SAT en su momento, cuando es materia de impuestos y todo, también tiene sus abogados para que actúen en nombre de la SAT como querellantes también adhesivos, igual en la PGN. Así que cuando se enfrenten en un tema de Estado y ustedes estén defendiendo, van a tener al Ministerio Público, a la SAT si es materia de impuestos y a la PGN en contra. Tienen 3 en contra. Y usted como abogado defensor tiene que saber debatírselas y pelearla contra 3. O sea, hay una mayoría ahí. Y lo que la mayoría a veces no se le ocurre, la acusación o señalamiento se le ocurre al otro. Así es que tienen que ir preparados porque prácticamente están 3 contra 1. En todo caso, pues, ya me ha tocado también esas funciones también, ¿verdad? Que me he enfrentado a los 3. Incluso una vez también me sacudí al de la PGN o la SAT. Sí, porque hubo una audiencia, fue notificado y no se presentó. Entonces yo lo pedí precisamente, ¿verdad? Al Ministerio Público que le declarara el abandono, toda vez que había sido notificalmente de la audiencia, ¿verdad? De la audiencia y que él no se había presentado. Por lo tanto, que se le declarara el abandono y se le retirara del caso. Creo que la SAT también no había llegado, no estoy seguro. Total que así me despaché a los 2. Claro, el caso tuvo otra salida también alterna, porque cuando fuimos a juicio o debate, y eso fue en la fase intermedia, el juez también había sido mi alumno, y ahí llegamos a manejar el tema y él estuvo de acuerdo con un criterio de oportunidad. Es demás, ni siquiera juicio o debate hubo, porque nos pusimos de acuerdo ahí con el Ministerio Público. Y el juez que como le digo, había sido mi alumno también y había sufrido también en mis clases de procesal penal. Y ahí fue donde me lo fui a encontrar. Y o sea, no estamos en contra de la ley. La petición de un criterio de oportunidad no era contraria a la ley, pero es de alguna manera una forma alternativa de resolver el proceso. Bueno, la licenciada Londra de la Rosa ya le está levantando la mano porque me va a decir, ya es tarde, ya nos vamos, y que no sé qué, y va a empezar a regañar también, ¿verdad? Por eso es que le mandé un meme muy especial de felicitaciones. Sí, licenciada Londra de la Rosa. Afirmativo, licenciado. Ya tenemos la otra sección que quieren ingresar al... Sí, por ahí. Ahí. Sí, exactamente. Entonces, vamos a dejar esto porque el del agraviado también es un poco largo. Entonces, ha sido un gusto haber estado con ustedes, esperando de que hayan captado, hayan tenido algunas ideas, algunas posibilidades cuando de repente les toque. Y obviamente, sea donde vamos a vernos ahí a las 4. Vamos a estar ahí ingresando. Entonces, efectivamente eso. Entonces, muchas gracias. Chao, bye, bye. Adiós. Gracias, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vaya. Lick, disculpe una pregunta súper rápida de algo que no me quedó muy claro.
Con lo de declarar total o parcialmente, cuando alguien declara parcialmente, entonces ya no se va al interrogatorio con el MP. Sí, pues, porque se abstiene de declarar a partir de ese momento. Ah, ok. Muchísimas gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Jafet, Londi de la Rosa ya se fue. Aquí estoy, Lick. Ah, sí, Jafet, ahí está. ¿Y Londi de la Rosa? Esa se fue huyendo pues, inmediatamente. No, Licenciado, dígame. Ah, sí. Bueno, es que yo le iba a preguntar a Jafet si de repente tenía tiempo para poder hacer esta presentación en la otra sección para que se dé el espacio. Pero está el inconveniente que usted también tiene derecho civil, Jafet. No sé si usted está... No, sí, no hay problema. No sé, Londi. Va, está bien, le damos ahí. Para que él ingrese. Y entonces hacemos lo mismo, que hace una primera presentación así de entradita. Ahí en el grupo cabal, ahorita se envía en Facebook, se envía nuevamente el enlace para que se pueda ingresar. Vaya, por favor, Jafet, si es que... y gracias y disculpe la molestia. ¿Sería el mismo link o ustedes? El mismo link ya se fue. Es otro link. Ahí está en Facebook, en el grupo. Okay, ahorita voy a ver. Ahí lo puedes abrir. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces nos vemos a las 4 entonces. Bueno, Lick. Bueno.